Hola amigos, gracias por estar conmigo hoy. Vamos a seguir la conversación sobre la verdad y la realidad que habíamos iniciado. Eh, si hacemos un pequeño repaso, recordemos que habíamos dicho que la verdad ocurre cuando nuestras proposiciones, pensamientos u oraciones, proposiciones corresponden, coinciden con la realidad. Es verdad que hay un árbol de roble de sabana en mi jardín y yo puedo ver el roble de sabana. René Descartes dice, yo es que necesito una verdad absoluta, porque resulta que una vez la Tierra era el centro del universo y después se descubren con otras observaciones empíricas, sensoriales, con otras observaciones que la Tierra no es el centro del universo. Ahora es el Sol el centro del universo. Y así con toda la ciencia es histórica. Y yo necesito una verdad sobre la que puedo fundamentar la geometría y las matemáticas. Y entonces dice, encuentra una verdad. Yo no puedo dudar de que yo existo. Porque si yo digo yo no existo, estoy existiendo. Luego tengo una verdad que no puedo dudar, aunque todas las verdades fenoménicas, empíricas, sean dudables. Bueno, Immanuel Kant recoge el guante presentado por Descartes y dice, bueno, yo voy a averiguar, voy a investigar qué significa ese yo del que no puedo dudar. Ese yo conoce, no solamente razona, conoce la realidad y la conoce con 5 sentidos y toda una red neurológica que tenemos. Sí, esa verdad que conoce la razón, la conciencia, puede estar equivocada, pero hay verdades absolutas, dice Kant. Ahora, en su primera parte, en la estética trascendental, nos dice Kant, nosotros percibimos una realidad externa, pero la filtramos con nuestros 5 sentidos. Y esos 5 sentidos llegan a la conciencia y la conciencia los unifica. No son cosas verdes y sonidos, son objetos en el espacio y el tiempo unificados por nuestra conciencia. Pero no solo eso hace la conciencia, dice Kant. Le aplica todas las formas que hay, que tenemos del juicio. Nunca pensamos en un objeto, siempre pensamos en uno, en varios o en todos los objetos. Kant retoma un poco el pensamiento aristotélico de las formas del juicio en su órgano 300 años antes de la era cristiana y dice, nosotros en todos los juicios que tenemos o que pensamos, utilizamos ciertas formas y son absolutas, necesarias. No podemos pensar objetos sin esas formas. Él las denomina categorías. Categorías, además del espacio y del tiempo, que pertenecen también habíamos dicho, a la red con que nosotros pescamos la cosa en sí, eso que existe sin nosotros. Esa cosa en sí no se puede pensar sin las categorías. Las categorías de cantidad, un árbol, 5 árboles, todos los animalitos que hay en mi jardín, sin cualidad, animalitos blancos, animalitos verdes, animalitos con 2 patitas o 4. No los podemos pensar sin relación. Mi jardín, esos animalitos me quieren, yo los quiero, especialmente a mi gatito, yo lo quiero. Y sin modalidad,
es posible que existan, es indispensable que existan. Un cuadrado no puede tener 3 lados. Un cuadrado necesita 4 lados. Todas esas formas del juicio las denomina Kant categorías. Categorías de cantidad, categorías de cualidad, categorías de relación y de modalidad. Esas también son parte de la red con que nosotros aprendemos las sensaciones que nos vienen de fuera. Esto es muy interesante porque además está muy vigente en este momento en la neurociencia y después hablamos por qué está vigente y qué relaciones tiene con la neurociencia. Pero nos dice Kant, si nosotros conocemos el mundo, es porque le aportamos nuestra red que nos une las sensaciones empíricas, sensoriales, y que las pasa no solamente en la conciencia como espacio y tiempo, como objetos espacio-temporales, sino que además con todas las categorías. Esas cosas que vemos son contables, son pensables, tienen causalidad. Esas cosas que nosotros vemos en este mundo dependen de nuestro tipo de conciencia. Si tuviéramos otro tipo de conciencia, pues yo supongo que mi gatito no ve el mundo ni lo conoce como lo conozco yo. Yo me imagino que ustedes sí conocen el mundo como lo conozco yo y por eso podemos hablar de él. Tema interesantísimo, porque si todo lo que yo tengo en mi conciencia me pertenece y es privado, ¿cómo hago yo para comunicárselo a ustedes que tienen también una conciencia que conocen y es privada? Cada vez que los filósofos decimos, ya encontré esto, entonces eso que encontré abre un montón de posibilidades. Viene luego la posibilidad del lenguaje y la comunicación entre seres humanos. Bueno, con las categorías, Kant nos dice, no podemos referirnos al mundo sin usar las categorías. Las categorías son aportadas por la conciencia humana. Y por eso, y este es parte del gran tema de la segunda edición de la crítica de la razón pura. ¿Cómo puedo yo hacer juicios a priori, es decir, sin recurrir a la experiencia, pero que sean sintéticos? Él hace una diferencia entre juicios analíticos, y juicios sintéticos. Juicios analíticos son aquellos que dicen de un sujeto algo contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, una bola de fútbol es redonda. En bola de fútbol, bueno, si es fútbol latino, la bola de fútbol latino es redonda. La de fútbol norteamericano, y no sé si inglés, es ovalada. Sabemos que es redonda. Si decimos una casa, pues es un lugar donde habita la gente. El predicado que le estamos poniendo a casa está ya implícito en el conocimiento que tenemos del término sujeto. Esos juicios son analíticos, en algunos casos son definitorios cuando le estamos enseñando a hablar a un niño y en otros casos son descriptivos, pero nada más que dicen lo que el sujeto ya tiene. Un ser humano, una broma, un bípedo implume, erecto, que piensa, tiene conciencia. Bueno, un ser humano, parte del concepto de ser humano. Pero hay otros juicios que no son analíticos, son sintéticos. El predicado le añade algo al juicio, al término sujeto. Por ejemplo, esa bola de fútbol redonda es amarilla. Podría ser café.
podría ser negra. Esa mesa que sirve para poner objetos encima es de madera. Esos son juicios sintéticos. Añaden en el predicado lo que ya estaba contenido en el sujeto, pero algo más. Y se lo añaden mediante una observación empírica, mediante una observación con los sentidos. El árbol que tengo en el jardín crece y pertenece al reino vegetal, pero es de flores rosadas. Es un juicio sintético. La primera parte es analítica, la segunda parte es sintética. Bueno, dividiendo los juicios analíticos y sintéticos, Kant dice, todos los juicios que dicen que añaden algo en el predicado son a posteriori. Añaden algo que yo vi, que yo oí, amarillo, verde, sonoro. Pero los analíticos, yo no necesito ir a verlos si yo conozco el significado del término. Pero ahora nos viene con la pregunta en la segunda crítica de la razón pura, en la segunda edición. ¿Cómo son posibles los juicios a priori, pero sintéticos? No que los juicios sintéticos siempre son a posteriori, siempre requieren de los sentidos. Y sin embargo, cuando yo hago matemáticas, yo tengo una intuición de lo que es un triángulo y puedo deducir sin necesidad de ver triángulos e imaginarme que todos los triángulos tienen 3 lados, que la suma de los triángulos, la suma de los ángulos internos de todos los triángulos que yo no he visto van a sumar 180 grados, que yo puedo hacer trigonometría con solo deducir del concepto triángulo un montón de cosas que necesariamente van a estar ejemplificadas en la realidad. Cualquier triángulo que yo dibuje o haga va a tener las propiedades que yo pude deducir sintéticamente, pero a priori. A priori antes de la experiencia, pero sintéticamente añadiendo algo. Esto va a explicar muy bien cómo puedo hacer la geometría a priori y sintética, porque si el espacio y el tiempo, si todos los objetos son medibles, todos son pesables, todos son contables, entonces a priori yo puedo ver las características que van a tener los objetos antes de que yo los conozca. Cuando estoy hablando de proposiciones sintéticas, no analíticas, sintéticas, pero a priori antes de la experiencia. Y ahí fundamenta Kant todas las matemáticas. Él tiene una formación científica excelente. Él ha pasado toda su vida pues pensando cada una de sus ideas. El gran aporte que hace es que absolutamente todo es pensable mediante las categorías de los juicios que están en la red esa que utilizamos para percibir y que utilizamos además para unir, para ser objetos en el mundo. Luego, los objetos no están en el mundo sin nosotros. Si yo me voy al cuarto mío, encuentro mi cama, desde luego. Si viene mi gatito, veo mi gatito, desde luego, existe. Pero si no hay una mente que pueda hacer esa unificación, que pueda aplicarle esa red a las percepciones, este mundo
en el que vivimos no existe. Es el mundo terrenal. Vean qué interesante, porque en realidad nuestra conciencia la hemos construido durante mm, unos 2,5 millones de años. Y somos Homo sapiens hace unos 300,000 años. Y somos homos que escriben hace apenas 3,000 años, quizás 3,500 años. Es decir, ayer. Y estamos empezando a conocer nuestra poderosa conciencia. Bueno, dejo aquí esta exposición para retomar esta idea en Bertrand Russell, por ejemplo. Vamos a comparar a Kant con Locke y Hume muy rápidamente y vamos a entrar en la idea de conocimiento de Bertrand Russell, un filósofo que ustedes conocen, contemporáneo, que protestó a los 92 años en Trafalgar Square en Londres contra la guerra de Vietnam, así como estamos protestando nosotros contra toda guerra entre los seres humanos. Muchas gracias por haberme escuchado. Ojalá me vean la próxima vez y nos conversemos. Gracias.